Hola. Cuando Francisco, el Papa Jorge Mario Bergoglio, asumió el trono de San Pedro y fue coronado como emperador vaticano, que es lo que es, hice algunos comentarios en estos vídeos respecto a la lavada de cara que se estaba tratando de dar al papado después de los desastres de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, respecto de muchos temas en los cuales además se dio marcha atrás en el Concilio Vaticano II, que trató de civilizar o de humanizar un poco la Iglesia bajo los papados de Juan XXIII y de Pablo VI. Pero señalé yo que era el mismo Papa con viejos actos, que nadie podría imaginarse que el Colegio Cardenalicio eligiera como su nuevo dirigente a un renovador, a un progresista, a un innovador, alguien que vaya totalmente en contra de lo que es y ha sido la Iglesia Católica durante toda su historia. Señalaba yo pues algunas de las cuestiones, de las afirmaciones que hacía Francisco, de cómo también en su momento las había hecho Juan Pablo II y cómo todas habían sido simple y sencillamente cuentos para mantener contenta a la gente, demagogia populista. Me insultaron, me escribieron cosas horrorosas en los comentarios de los vídeos e incluso comentaron algunas cosas que no se publicaron, por supuesto, respecto de mis malévolas intenciones respecto del Papa, porque yo soy enemigo de la bondad y de la buena relación entre los seres humanos que presuntamente propone el cristianismo, ese cristianismo que ha armado algunas de las más espectaculares guerras que ha vivido la humanidad, desde las masacres de herejes hasta la guerra de los 30 años y, por supuesto, la guerra de Irlanda o las terribles, feroces guerras en la antigua Yugoslavia hace muy poco tiempo, las últimas grandes guerras europeas. Obviamente a mí me hubiera gustado estar equivocado, me habría encantado estar equivocado, me habría encantado que hoy me pudieran llegar y dijeran, aquí está lo que ha hecho Francisco Jorge Mario Bergoglio, el Papa argentino, el Papa buena persona, el Papa lindo, el Papa progresista, el Papa de izquierda, ha tomado las riendas del asunto y ha entregado a la justicia a todos los acusados de violar niños. No ha sido así. Al contrario. El Papa Bergoglio ha continuado el encubrimiento, la facilitación de estos horrendos delitos y no ha permitido que los únicos que deberían determinar si hay culpabilidad o no lo hagan, que son los tribunales civiles. Y aquí algo muy importante, de los nombres que voy a decir, todos probablemente son inocentes. Son presuntos culpables porque los tribunales no han decidido nada. El problema es por qué los tribunales no han podido decidir nada. Primero que nada, cuando se habla de abusos sexuales en la Iglesia se está usando un eufemismo. El mismo eufemismo que utiliza la propia Iglesia en el Código Canónico cuando llama a esto el delito de solicitación. Vamos a darle su nombre correcto. Violación. Violación de niños, violación masiva y violación en serie. Es decir, no estamos ante el caso de una bestia que viola un día a un niño y evidentemente le causa todos los problemas psicológicos que probablemente le cause para su vida futura. No, estamos hablando de verdaderos chacales que según todos los informes que tenemos se han centrado en uno o dos o un grupo de niños a los que reiteradamente violaron, de los que reiteradamente abusaron, a los que reiteradamente obligaron a la comisión de actos sexuales que no tienen ni deberían tener nada que ver ni siquiera con la edad de los niños que precisamente son sexualmente inmaduros. Ni Juan Pablo II ni Benedicto XVI. En el reinado de Juan Pablo II fue cuando estallaron estos problemas, pero ni Juan Pablo II ni Benedicto XVI, el Papa Ratzinger, hicieron nada más que encubrir, pagar dinero a las víctimas para que callaran, sobre todo en Estados Unidos, los millones de dólares que las curias, que los arzobispados han dado a las víctimas para que callen,
son enormes. Han difamado, humillado y denigrado a las víctimas, rehusándose a creerles y rehusándose a que su testimonio sea valorado por los tribunales. El caso más reciente y lo que lleva a este video es lo que acaba de ocurrir en Chile durante el viaje que hizo Jorge Mario Bergoglio a Chile en los primeros días de enero. El 18 de enero acusó de calumniadores a quienes exigían responsabilidades de Juan Barros, el obispo Juan Barros, que al parecer, presuntamente, es uno de los grandes encubridores de Fernando Karadima, un notable abusador infantil que fue encontrado culpable por abuso infantil por un tribunal vaticano, pero que nunca ha caído en manos de la justicia. Fernando Karadima fue acusado desde 1984 de abusos. De 1984 a 2010, es decir, 16 años, este sujeto siguió depredando a los más pequeños, a los más inocentes, aquellos cuyos padres ponían en sus manos pensando que era un sujeto espiritualmente superior y era una escoria y una basura humana, presuntamente. En 2010, finalmente, el Vaticano empezó un proceso para determinar si este sujeto era verdaderamente la bestia que se le acusaba que fuera, y finalmente se le halló culpable y se le castigó, condenándolo a retirarse a la oración y a la penitencia. Es decir, a pagarle para que siga viviendo como un príncipe, sintiéndose mal por lo que hizo. ¿Usted cree que se siente mal por lo que hizo? 16, 26 años son suficiente tiempo para determinar si uno ha hecho algo bien o ha hecho algo mal. Casi todos tenemos algo que hicimos, si tenemos la edad necesaria para ello, que hicimos hace 20 y tantos años que sabemos que estaba mal, pero si lo sigues haciendo hasta que te atrapan, la penitencia y la oración valen de muy poco. El seminarista Juan Carlos Cruz fue uno de los acusadores de Barros contra el que se lanzó brutalmente el Papa Jorge Mario Bergoglio en Chile, acusándolo de calumnias y acusándolo de que no tenía pruebas de lo que decía. Según sus propias afirmaciones, cuando él confesó en secreto de confesión a uno de los encubridores de Karadima que es homosexual, esto después fue utilizado para chantajearlo e impedir que denunciara a Karadima. Es decir, se violentó el derecho, el sagrado secreto de confesión para evitar que este seminarista contara las barbaridades de Karadima y de sus encubridores, como Barroso, que se supone es parte de la conspiración del silencio. ¿Qué significa todo esto? Si en 2014 el buen Papa Francisco, el hombre que lo iba a cambiar todo en la Iglesia, formó la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores. Esto sonaba muy bien, 2014, hace 4 años ya, una comisión para proteger a los menores. ¿Y cuál era la obligación de esta comisión? Pues proteger a los menores. Lo único que han hecho en estos años es proponer la creación de un tribunal del Vaticano para que juzgue a los obispos que no protejan a los menores, no para juzgar a los sacerdotes que violan, que abusan, que depredan, que aterrorizan a sus pequeñas víctimas. No, para juzgar a los obispos que no los protegen bien, como si esto fuera un asunto de los obispos y no fuera un asunto de toda la Iglesia. Por supuesto, este tribunal no se ha puesto en marcha hasta el día de hoy. Esto no va a cambiar mientras los gobiernos no se quiten de encima la presión del Vaticano. Mientras no se liberen del yugo vaticano y los policías no entren con órdenes judiciales a las sedes cardenalicias, a las sedes arzobispales, a las parroquias y se lleven presos a los presuntos violadores y abusadores y depredadores de niños y los sometan a un juicio con todas las garantías de los estados de derecho producto de la Ilustración y no producto de las creencias antiguas, religiosas y limitadas, mientras eso no pase, va a seguir habiendo víctimas y van a seguir humillando, denigrando, insultando, ofendiendo y poniendo en duda a las víctimas. Mientras yo grabo esto, mientras usted ve esto en YouTube,
es muy probable que haya uno o varios sujetos que, con la autoridad que les da el ser los presuntos representantes de Dios, están aterrorizando a niños, a menores de edad, a gente inocente que debería ser protegida, que a cualquier adulto normal le provocan el deseo de protección, no un deseo sexual. Cualquiera de nosotros que vio un niño desamparado, un niño asustado, si somos normales, lo primero que sentimos, porque es la conducta que la evolución nos ha programado para tener, para que nuestra especie sobreviva, es proteger a ese niño, es cuidarlo. Si tiene hambre, alimentarlo. Si tiene frío, cubrirlo. Si tiene miedo, asegurarle que lo vamos a defender y a proteger. No lo ve como un posible compañero sexual. Y en este momento, muy probablemente, un sacerdote, con el apoyo, el aval, la complicidad y el encubrimiento de Francisco, Jorge Mario Bergoglio, el Papa, el hombre que desde el trono de San Pedro supuestamente transmite el mensaje de amor, paz, comprensión y fraternidad de Cristo. ¿Hasta cuándo vamos a tolerarlo? Es la pregunta que deberíamos respondernos más temprano que tarde. Son muchos años de que sabemos de abusos, de violaciones, de agresiones, cada día peores, cada día en distintos lugares, cada día a cargo de más presuntos culpables. ¿Hasta cuándo? Ya es hora de que esto termine. ¿No cree usted?